Hola, ¿cómo están de nuevo? En este caso en la preparación de el tema de lógica matemática para la formación de licenciados en matemáticas. Vamos a fundamentos de lógica, la carpeta. Ya tenemos el programa ya estructurado y terminado. Aquí tenemos entonces ya en los referentes a Grajales, a Lina Grajales, en matemáticas para ciencias económicas, y en lógica matemática. Entonces está subdividida en lógica matemática, inferencias y métodos de demostración y teoría de conjuntos. En lógica matemática empezamos con los elementos de la lógica, nombrando el cuaderno de clase. Pues aquí sería los elementos de la lógica, los elementos de la lógica, y tratamos de implementarlo de tal manera que esos elementos se vean utilizando el lenguaje Markdown, LaTeX y el lenguaje Git. También queremos resaltarlo hoy para el controlador de versiones, en GitHub de este repositorio del curso. Entonces aquí los elementos de la lógica, copiamos este texto, control C, el nombre, para que el cuaderno de evaluación asociado también tenga ese nombre. Entonces, de hecho, uno del cuaderno de enseñanza pasa al de evaluación porque están articulados. Entonces él es el segundo, y aquí control V, y ya tenemos entonces los dos cuadernos. Y cuando lo tengamos ya empezamos a darle ya título, lo que queremos construir un todo articulado. Este no siempre nos está por defecto abriendo en Google Chrome los cuadernos .ipynb. El programa del curso ya lo tenemos bien estructurado, entonces ese sí lo vamos a poner de una vez acá, que ya lo trabajamos muchísimo, y es el vínculo al programa del curso de fundamentos de la lógica matemática para licenciatura en matemáticas. Entonces, bueno, pues ese siempre lo tomamos de acá de GitHub. Entonces tomamos, vamos a ver acá, el programa del curso. Vamos a ver por aquí el programa del curso. Aquí borramos este también, y el programa del curso lo ponemos, programa del curso de fundamentos de lógica, lo obtenemos desde este vínculo, control C, y lo ponemos ya aquí en nuestro cuaderno de esta primera clase. Y aquí ponemos el reconocimiento a los estudiantes y el reconocimiento a las mujeres matemáticas que han trabajado en docencia de la lógica. Entonces queremos poner aquí un reconocimiento a las cuando me pasa esto no me gusta, esto es como que control U, es que como que uno le da un código que no es el. Entonces le digo shift, un reconocimiento a las mujeres científicas de la docencia de la matemática o de la enseñanza de la matemática. Es aquí poner nombres e imágenes de ellas, IMG, SRC, en este caso en cuanto a lógica. Entonces le vamos a pedir a ChatGPT que nos dé mujeres. Dame el nombre de algunas mujeres
destacadas en Colombia en la enseñanza de la matemática en general, de la enseñanza de la matemática. Entonces, y dame una corta biografía de cada una de ellas. Es así que me da algunas. Aquí está María Teresa Ruiz, que es una matemática y educadora colombiana reconocida por su trabajo en enseñanza de las matemáticas en niveles básicos y superiores, y se ha destacado por su compromiso en la mejora de la educación matemática en Colombia y por su contribución a la formación de futuros docentes. Ruiz ha trabajado en diversas instituciones educativas y ha participado en proyectos educativos como la reforma de la enseñanza de las matemáticas en el país, Catalina Botero también, Olga Lucía Gutiérrez, Sandra Muñoz, entre otras. Ya que les vamos a poner entonces aquí bueno, pues lo ponemos con la biografía acá en la línea Markdown, y la primera, María Teresa Ruiz, le buscamos la fotografía en Google. Entonces aquí María Teresa Ruiz, matemática colombiana. Entonces vamos a las imágenes y aquí ya la tenemos. Entonces bueno, vamos a ver qué imagen también. Bueno, aquí es como una soñadora, una científica, me parece muy bacano así. María Carolina Chapelín de Mirabal, María Teresa Ruiz de La Mujer de las Estrellas. Yo creo que sí. Yo creo que esta me gusta. Entonces, esta para el diseño de la clase. Copiar enlace de la imagen y la pegamos ya entonces acá. Aquí la ponemos en el reconocimiento a las mujeres, y ya para el bueno, aquí el reconocimiento a los estudiantes, a las mujeres, ya aquí nos quedó perfecto. Y ahora el reconocimiento a los estudiantes de este curso de Fundamentos de Lógica, que creo que tenemos, bueno, debemos de guardar para este curso siempre una carpeta de imágenes donde tenga las imágenes de los estudiantes, images of students. Entonces aquí generamos una carpeta nueva con images of students, y ahí guardar las fotos de los estudiantes. Y nosotros tenemos una, creo que es en el curso de Fundamentos de las Matemáticas. Entonces voy a buscarla aquí en el repositorio, porque ellos vieron conmigo Fundamentos de las Matemáticas, los que ahora van a ver. Entonces, los que ahora van a ver Fundamentos de Lógica. Entonces, fundamentos, vamos a ponerle aquí Fundamentos de las Matemáticas, y nos vamos a las imágenes de los estudiantes. Aquí vamos a ver si esta es una de ellos. No, esta no. Vamos a estudiantes de licenciatura en matemáticas. Estas son de los que se guían. Licenciatura en matemáticas. Vamos a ver si estos. Estos tampoco. Estos tampoco. Vamos a poner. Vamos a ver. Vamos a ver si esta de pronto. Esta tampoco. Y esta, ve, tampoco, como que no vamos a tener de los de este semestre. Vamos a ver si esta. No,
Estas no son. De pronto en fundamentos entonces de la aritmética, que ellos creo que también veían fundamentos de la aritmética conmigo. Les veamos aquí en repositorios, fundamentos de la aritmética, a ver qué tal. Fundamentos de la aritmética, miremos por aquí, no tiene imágenes. También le falta la carpeta de imágenes a fundamentos de la aritmética. Vamos a ponérsela de una vez. Fundamentos de la aritmética no tiene carpeta imágenes, pues imágenes, para tener ella también images of students. Entonces aquí images of students. Bueno, entonces le faltó a esta también, pero vamos a ponerla por ahora. Algunos de la licenciatura que sí tenemos. Entonces sí, porque no se me ocurre como en qué otro podría tener imágenes de ellos. Entonces, fundamentos de las matemáticas. Bueno, por aquí fundamentos de las matemáticas, otra vez aquí en imágenes, fotos, trigonometría, ¿será que de pronto aquí en trigonometría? No, debe ser fotos. Y tomemos entonces de pronto esta. Esta no. De pronto aquí. Algunos de ellos. Entonces, bueno, copiar enlace de la imagen y la guardamos acá. Entonces, de nuestros estudiantes, y para darle vida a esta clase. Y María Teresa Ruiz, entonces es una matemática educadora colombiana, conocida por su trabajo en la enseñanza de las matemáticas a niveles básicos y superiores, y se ha destacado por su compromiso con la mejora de la educación matemática en Colombia y por su contribución en la formación de futuros docentes. Ruiz ha trabajado en diversas instituciones educativas y ha participado en proyectos educativos para la reforma de la enseñanza en las matemáticas en el país. También está Catalina Botero, que es una matemática y profesora colombiana en una sólida trayectoria en el campo de la educación matemática. Ha sido parte de varias iniciativas para mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas en Colombia, incluyendo la creación de recursos didácticos y la implementación de metodologías innovadoras en el aula. Botero también ha trabajado en la capacitación de maestros para fortalecer sus habilidades en la enseñanza de las matemáticas. Y otra también, Olga Lucía Gutiérrez, Sandra Muñoz. Bueno, estas mujeres han hecho contribuciones significativas al campo de la enseñanza de las matemáticas en Colombia, promoviendo mejoras en la educación matemática y apoyando el desarrollo profesional de los docentes en el país. Bueno, siempre vamos a sacar mujeres destacadas en la enseñanza de la matemática, como también darle una perspectiva de equidad de género a nuestro trabajo de enseñanza. Bueno, esta partecita quitémoslo para que no nos quede tan largo, sobre cómo reflexionamos en mejorar esta propuesta. Y la llamada lista de los estudiantes ya es para entonces este curso, que es fundamentos de lógica, fundamentos lógica, y corremos a ver si nos funciona bien para llamar a los estudiantes. Nos dice que no se halla el archivo. Vamos a ver entonces si hay error de file no found error. File no found error es que de pronto el nombre con el que lo llamé no es el apropiado. Lo llamé fundamentos de lógica. Bueno, entonces está con con la preposición. Entonces don't save. Entonces me voy aquí a
Aquí cuando lo llame, el fundamentos está con la preposición. Bueno, dejémoslo mejor sin preposición. Entonces acá desde esta partecita lo ponemos sin preposición, para que los nombres de archivo no tengan esas, no va a acostumbrar ponerles preposiciones, conectores y demás, para simplificarlos. Y entonces ahora sí, vuelvo y lo corro, y ya me dice que hay un key error. Entonces ya hizo un error de palabra clave. Entonces en la columna parcial, entonces aquí, o parcial, pues vamos a abrir a ver qué tiene, si es que no tiene la columna de parcial. De pronto creo que ya no se le ha puesto a este curso, que tenemos que arreglarla toda para poder evaluar a los estudiantes mes a mes. Entonces aquí le ponemos la columna parcial o parcial, y control S, y ahora sí volvemos a correr para ver si funciona perfecto. Entonces ya con eso, control enter, y ahora sí, Velázquez López Merlis. Luego llama a Juan, San Juan Serrano Manuel, luego a Londoño Castro Freddy Iván, luego a Dorado Padilla Leonel Steven, y luego a Mosquera Ángela María, y luego a Jeffrey, y luego a Cali Estefanía, y luego cambia, guarda todos los cambios de asistencia. Creo que aquí cuando llame por aparte, va a decir que se han llamado a todos, y que voy a ponerle aquí también el llamar a la vez a la función guardar cambios. Entonces aquí control V, y fomento a la lectura literaria asociada a la ingeniería agropecuaria. Bueno, en este caso fomento a el desarrollo de habilidades blandas, al desarrollo de habilidades blandas, en este caso para la licenciatura en matemáticas, Bueno, entonces en ese fomento vamos a, en este caso, a promover dentro de habilidades blandas en este caso, miremos por aquí, me casaría de nuevo contigo, hasta que las relaciones interpersonales a esa persona que escogemos y que amamos, y a cada vez aprender a relacionarse mejor con ella. Entonces vamos a ponerle aquí y le ponemos entonces ya este vínculo para fomentar esa lectura literaria, entonces, y desarrollo de habilidades blandas. Entonces aquí ponemos que este es me casaría de nuevo contigo, me casaría de nuevo contigo, y le damos acá que ya quedó fomento a la lectura literaria, y el título de la clase es los elementos de la lógica. Entonces hablemos del libro de Elena Grajales, se llama entonces los elementos de la lógica, esta primera sección, y nos movemos rápidamente a ella. Entonces vamos a ponerle aquí los elementos de la lógica. Entonces aquí los elementos de la lógica, y bueno, le ponemos acá el vínculo a que la persona pueda obtener el texto guía. Entonces también le dejamos cómo obtener ese texto guía. Vamos a ponerlo aquí dentro de nuestro repositorio en GitHub, que nos vamos entonces a fundamentos de lógica,
¿cómo obtiene el texto guía? Bueno, pues se va a referentes y se va a Grajales, y aquí en Grajales está el PDF. Entonces le damos acá y ya cuando le das en RAW, él te permite bajar el texto en formato PDF, y aquí también te lo permite renderizar o visualizar. Entonces aquí control C, ese vínculo se lo pongo acá y le digo obtenga el libro guía aquí. Bien, entonces aquí obtenga y que es el libro de Lina Grajales. Bueno, entonces ya tenemos título de clase, los elementos de la lógica y bueno, entonces nosotros el cuestionario además lo vamos a dar para ahorita. El vocabulario en inglés asociado a la clase también lo vamos a ir enriqueciendo poco a poco, y también el mapa conceptual. Entonces para los elementos de la lógica, y aquí, bueno, y con dónde vamos a guardar esto. Entonces ese mapa conceptual dentro de fundamentos de la lógica lo guardamos en imágenes. En este caso creo que debemos guardarlo en la misma estructura en que están las carpetas, en las que vemos el capítulo de lógica matemática dado por Lina Grajales, el capítulo de lógica matemática, en realidad algunos aspectos de lógica matemática y teoría de conjuntos. Entonces más bien el capítulo se llama lógica matemática y teoría de conjuntos. Entonces en imágenes ponemos como las imágenes de los referentes, eso me parece mejor. Images of reference. Lo que queremos es ir generando como por diseños de clase de acuerdo a referentes diferentes. En este caso queremos tomar a Lina Grajales. Entonces aquí tomamos images Lina Grajales, matemáticas 1 para ciencias económicas. Entonces aquí en estas imágenes ahí sí ponemos todo. Entonces pongámosle propiedades, al menos las imágenes que queremos alrededor de el diseño, alrededor de este referente. Images Lina Grajales, matemáticas 1. Entonces me voy para acá y actualizo este path o camino / images Lina Grajales, matemáticas 1, y ya con eso él guarda ahí. Entonces ya control enter y él me guarda el mapa, elementos de la lógica. Entonces ya quedamos el mapa guardándose en la ubicación que hemos creado para las imágenes del diseño pedagógico para desde estos referentes. Y ahora debo de seguir después del mapa conceptual. Entonces aquí el título, que son lógica matemática, en este caso es los elementos de la lógica. Entonces aquí vamos para los elementos de la lógica, y miramos pues la teoría dada por Lina Grajales en cuanto a esta sección, y el diseño y cómo lo vamos a enseñar desde estos cuadernos Júpiter. Entonces viéndolo, le indicamos la página donde lo encuentra
en el texto guía el estudiante. Entonces nos vamos para ya el texto en sí. Pues aquí en la lista de figuras y aquí ya presentación, aquí control menos lógica matemática, que nos da la lectura inicial sobre qué es la lógica y luego los elementos de la lógica. La lógica se apoya en una serie de conceptos que es necesario entender previamente. Estos conceptos permitirán no solamente abordar el tema de lógica, sino también de la matemática en general. A continuación abordaremos los básicos. Proposición, enunciado lingüístico que es susceptible de ser verdadero o falso, y se divide en dos tipos: proposición simple y compuesta. La simple es una proposición de la forma más trivial o básica, y la compuesta es la interacción entre un conjunto de proposiciones simples mediante enlaces llamados conectores lógicos, y las proposiciones se denotan usualmente mediante letras minúsculas del alfabeto, donde a cada proposición se le puede asignar solo un valor de verdad. Esta partecita entonces la tomamos completica de acá, esta primera parte en cuanto a elementos de la lógica, y vamos a ver los ejemplos. Entonces tomamos esta parte que no tiene expresiones matemáticas, no tiene problema de ser pegada de un PDF. Ya indicamos que la página es la 14 la 14 y la página del texto es 14. Entonces estamos bien acá, coincide página del texto con página del PDF. Entonces aquí vemos página número 14 del texto y del PDF visualizado con el computador, dado que cuando se visualiza desde el celular a veces ya la numeración ya no coincide, la del visualizador con la del PDF. Entonces en este caso sí coincide desde que lo visualizamos desde el computador. Luego aquí sigue lógica matemática, entonces en la que él nos mostró que la lógica es, en términos generales, la ciencia la ciencia que investiga, formula y establece los principios del razonamiento. La palabra proviene del latino lógica y del griego lógique, cuya etimología significa ciencia del discurso o ciencia del pensamiento. Y como ese nombre lo indica, tal ciencia se dedica al análisis de las afirmaciones que se establecen y de las que se deducen de sus asociaciones. En sentido más moderno, la lógica no se ocupa de establecer la veracidad del contenido de una determinada afirmación, sino que se encarga de determinar la coherencia de las afirmaciones, es decir, de la validez de las inferencias, de la validez de lo que inferimos de acuerdo a algo que nos dieron o unas premisas que nos dieron, si hacemos inferencias correctas. Entonces, como en realidad lo que nos interesa no es establecer la veracidad de un contenido, sino establecer que también lo dedujimos. Aquí también nos pone que comprender los principios de la lógica es básico porque su desconocimiento limita e impide el dominio de cursos superiores en matemáticas, así como las aplicaciones de esta ciencia a otras ramas. Y bueno, aquí esta línea, bueno, se me generó, y de este modo su manejo se considera fundamental para un estudio riguroso del cálculo. Y ahora sí veamos la sección de los elementos de la lógica. Entonces la lógica se apoya en una serie de conceptos que es necesario entender previamente. Estos conceptos nos permitirán
no solamente abordar el tema de la lógica, sino también de la matemática en general. A continuación abordaremos los básicos. Entonces aquí dice, uno de los conceptos básicos es el concepto de proposición. A ponerlo en negrilla, entonces delimitamos entre doble signo de asterisco en este lenguaje Markdown, y dice que es un enunciado lingüístico que es susceptible de ser verdadero o falso, y se divide en dos tipos. Doble espacio, enter, en proposición simple, entonces aquí le vamos a poner doble espacio, asterisco, proposición simple, y doble espacio, asterisco, proposición compuesta. Esta ya la dejamos como en curvilínea, entonces delimitamos en un solo asterisco en este lenguaje Markdown. Siempre vamos a resaltar en los videos cómo es que aprendemos lenguaje Markdown, y es la interacción entre un conjunto de dos proposiciones. Las proposiciones compuestas es la interacción entre un conjunto de proposiciones simples mediante enlaces llamados conectores lógicos, y las proposiciones se denotan usualmente mediante letras minúsculas del alfabeto, donde a cada proposición se le puede asignar solo un valor de verdad. Entonces lo vamos a hacer con letras minúsculas del alfabeto para denotar las proposiciones. Ya él sigue con los ejemplos, entonces aquí en la línea Markdown. Entonces, bueno, pues, y aquí nos dice que para fundamentos de lógica ya hay mucho que actualizar, en este caso 54 actualizaciones, hagámoslo de una vez. Entonces ya tenemos los cuadernos para lógica. Entonces tenemos los cuadernos para lógica, bueno, pues casi bien estructurados, y digo casi es porque cuando entramos acá en fundamentos de la lógica, si entras a referentes, entonces en Grajales entras a lógica matemática. En realidad ese capítulo no se llama lógica matemática, se llama, voy a abrirlo aquí a través de otro visor, abrir con otra aplicación, le digo que me lo abra con, vámonos con Google Chrome, que ya está abierto. Entonces, y miremos que acá ese capítulo, esa primera parte se llama algunos aspectos de la lógica matemática y teoría de conjuntos. Le vamos a llamar lógica matemática y teoría de conjuntos. Entonces la unidad tiene los dos, y teoría de conjuntos, para que ya cuando uno quiera ver las dos, entra primero a lógica, inferencias, y luego a teoría de conjuntos. Ya todo queda mucho mejor estructurado, y cuando uno hace esos cambios, control S, bueno, aquí en Visual, él inmediatamente dice, bueno, hiciste unos cambios estructurales grandes. Entonces por eso dice que hay muchos cambios que hacer, porque cambiarse sobre una carpeta principal. Entonces le dices ahora sí estructuré bien la unidad de lógica y teoría de conjuntos. Bueno, entonces ahora sí ya la tenemos. Entonces ya hemos empezado pues esta partecita. Vamos ya para los ejemplos. Entonces el ejemplo 1, antes de decir cuáles son los conectores de la lógica. Este ejemplo me parece muy interesante, lo he discutido mucho con los estudiantes. Bueno, entonces aquí lo ponemos aquí. Entonces ejemplo 1.1, entonces aquí sí le ponemos 1, 2, 3, 4 espacio, y veamos algunos ejemplos de proposiciones simples. Nos dice que hay una que va a denotar con la letra P, y empieza a mostrarnos que efectivamente las proposiciones las vamos a denotar con letra minúscula, y aquí una de ellas es todos los antioqueños son colombianos, y esta proposición es verdadera. Entonces esta es la proposición, y el valor de verdad nos lo dice después.
de pronto uno decir, bueno, para la proposición dejémosla en letra itálica, entonces digámosle que delimite entre un solo asterisco para que quede en itálica la proposición, y ya el establecimiento del valor de verdad se llame que en letra normal, ¿cierto? Tipografía normal. Luego sigue la proposición Q, entonces delimitamos entre signo de dólar para poder que nos quede con símbolo matemático, y notemos que cuando pegamos de un PDF una expresión matemática nos la pega repetida en este caso, por eso nos pegó todas esas R's. Delimitamos con signo de dólar porque las expresiones matemáticas son las que pegan mal de un PDF. Aquí le ponemos el doble espacio para que nos haga el cambio de línea bien. Aquí le ponemos un punto. Y aquí está otra proposición en la que repitió la x más 3 es igual a 7, y no es proposición, ya que no podemos afirmar si es verdadera o falsa por la presencia de la incógnita. Como esta es tampoco, y 2 más 5 igual a 7 y menos 5 es un número impar, es una proposición compuesta. Veremos a continuación que es falsa. Bueno, pues hasta ya con esto yo creo que ya podemos terminar esa parte. Y aquí doble espacio, vamos a ver cómo la corremos, a ver si quedó ya mejor editada. Creo que sí, ya quedó mucho mejor. Los ejemplos, y ya vamos para la lista de conectores. Entonces nos dice que una tabla con la lista de conectores. Yo creo que podemos pedírselos para que también nos los dé la versión en Python. Entonces, conectores más usados y su significado. Entonces vamos a decirle, hombre, pues dame una tabla con los conectores básicos, su significado. Entonces dame una tabla con los conectores básicos de la lógica proposicional, con su significado y su correspondiente en lenguaje LaTeX y en lenguaje Python. Entonces, porque en cada uno tendrás una manera en Python para poder utilizarlos y hacer conexiones entre proposiciones en lenguaje Python y también en lenguaje LaTeX para la edición científica de proposiciones matemáticas, para hacerlas más claras y profesionales. Entonces aquí ya miremos a ver qué nos entrega ChatGPT. Miren cómo lo hace de bacana. Negación, representación en LaTeX y representación en Python. Maravillosa. Entonces aquí ya las guardamos y ya nos queda una mejor clase, más completa, de acuerdo a lo que queremos en este curso, de formar a los licenciados con opciones de aprender estos lenguajes que les ayuden a dar una formación más, ayudar a la equidad en la formación, dado que aprenden lenguajes gratuitos a los que todos tienen acceso para el aprendizaje. Entonces aquí nos da la tabla y nos muestra cómo para ver el lenguaje LaTeX usted puede delimitarse en tilde invertida, y para el lenguaje Python también en tilde invertida o inclinada a la izquierda. Entonces, y aquí miremos entonces esos conectores y su explicación. Entonces nos dice, bueno, pues aquí tienes una tabla con los conectores básicos de la lógica proposicional, su significado y sus representaciones en LaTeX y Python. Entonces nos dice, está la negación. Su significado es no o no es el caso. Y la representación en LaTeX es \neg, mira cómo se ve bien. Y su representación en Python es not.
Entonces uno en Python escribimos not, entonces uno podría practicar aquí. Entonces aquí voy a ponerlo, esta línea, convertir la línea de código con la Y y poner, bueno, pues si yo digo not true, entonces pues un not true debe ser un false, y mire que sí. O sea, si niego una verdad me da una falsedad, entonces nos funciona perfecto. Y de ahí las ventajas de que uno vea que puede experimentar con la lógica en estos cuadros Jupyter a través de sus líneas de código, y en las de texto pues poder visualizar bien las cosas de una manera clara. Miren esa tabla tan clara, tan bacana. Luego la conjunción, que su significado es y, ambos deben ser verdaderos. En LaTeX se escribe LAN, esa no me la sabía, backslash LAN, vamos a practicarla, esa nunca la había utilizado, yo la utilizaba ahora con backslash wedge. Entonces aquí lo pongo en lenguaje LaTeX y aquí le pongo backslash LAN. Vamos a ver, bueno, para que sea lenguaje LaTeX debes delimitar entre signo de dólar en las líneas Markdown o de texto. Y ahora sí, mira cómo te queda. Dice que land, es land con D, termina en D, control shift. Ay, mira que me queda la I tan bonita. Esa me parece maravillosa, esa no la conocía. ChatGPT, gracias a ChatGPT. No, o sea, yo me la sabía era con Wedge, que también te la voy a comentar aquí. Yo me la sabía era con backslash Wedge. Y miremos la diferencia. Entonces miren, nos hace el mismo. Entonces bueno, son equivalentes. Entonces o con land o con wedge. Y la disyunción con LORT. Entonces en realidad es LAND y LORT. Entonces en realidad es LAND, o sea, una I, LI, o lógica, o ilógica, o la I lógica. Y LOR y right arrow para la implicación y left right arrow para el bicondicional. Entonces practiquémoslo aquí. Entonces en esta línea Markdown, el LORT, entonces delimitamos de signo de dólar, LORT, control enter, mire la O, LORT o lógica, O de ORT, y la otra es right arrow, entonces backslash right arrow de flecha, y control enter, y miren la flecha. Y si queremos que también mire a la izquierda el bicondicional, entonces le ponemos left, entonces para que quede left right arrow, es decir, flecha izquierda y derecha. Le damos control enter y miren que nos la muestra, queda perfecto. Es muy bacancita esta tabla. Ya vemos como las diferencias entre un texto en PDF que tiene el conector y su significado, pero no me lo tiene dado en otros lenguajes como LaTeX y Python. Entonces aquí ya lo hemos dejado más completo. Ya vienen las operaciones lógicas. Yo aquí le voy a pedir de que, como ya seguimos con la sección 2, pues que queden algunos ejercicios para esta sección 1.1. entonces yo voy a pedirle a ChatGPT que para esta clase el estudiante tenga como que entrenar. Entonces yo aquí le voy a ir a lo voy a bueno, voy a pedirle que bueno, ya el estudiante pueda aquí estas dimensiones quiero como comentárselas a los estudiantes. Aquí veo los ejercicios de entrenamiento, vámonos, yo creo que 20 ejercicios de entrenamiento de adquisición de habilidades. Entonces estos ejercicios, pues pedirle 20 en cuanto a qué, en realidad con respecto a este ejemplo, como está acá,
aquí ya las expresiones matemáticas, delimitarlas entre signo de dólar, y este y, bueno, pues aquí tenemos una proposición matemática y aquí tenemos la otra. Menos 5 es un número par. Este ejemplo, entonces, que el estudiante tenga 20 ejercicios como ese. Entonces, como los de establecer para cada proposición su valor de verdad. Entonces, a pedirle que me dame 20 ejercicios para que como los siguientes, aquí le pongo entre comillas esos siguientes, para que los estudiantes puedan ejercitar su capacidad para determinar la veracidad de una proposición lógica. Bueno, entonces, para poder ejercitarlo, y bueno, entonces aquí quedó. Se nos muestra ya 20 ejercicios como esos. Y ya nos pone, bueno, el Sol es una estrella, es una proposición verdadera. Q, 3 por 4 igual 12, es una proposición verdadera. Bueno, en realidad nos puso de una vez ya la respuesta, pero bueno, que no le ponga las respuestas. Entonces, de pronto lo que podremos hacer es quitarle del enunciado, bueno, pues que no le entregue la respuesta, ¿cierto? Ejemplo, aquí le quitamos estos numerales, no los necesitamos. Entonces, aquí en el ejemplo le va a decir determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones siguientes. Bueno, entonces, en el caso de que sea posible, ¿cierto? De verdad, aquí le ponemos de verdad de cada una de las proposiciones siguientes. Determina el valor de verdad de cada una de las proposiciones siguientes en el caso de que sea posible. En caso contrario, indique por qué. En caso contrario, indique por qué. Bueno, entonces aquí ya creo que, y le quitamos entonces los valores de verdad. Entonces, esta es una proposición verdadera, no le quitamos eso, que lo determina el estudiante. En el C, es una proposición falsa, entonces le quitamos la respuesta. Esta no es una proposición, esta no es posible asignar un valor de verdad. Y esta es una proposición compuesta. Es una proposición compuesta. Creo que así. Y ahora sí, él le va a decir, no olvides delimitar todas las expresiones matemáticas con signo de dólar
con signo de dólar para que Visual Studio si me las renderice. Creo que renderice es con Z. Bueno, hay que revisarlo para poder que si me la renderice. Creo que no más. Creo que esto es todo lo que debo decirle. Y ahora sí, para poder que me dé los 20 ejercicios mejores para los estudiantes. El sol es una estrella. Ahora sí ya los dio sin la respuesta. -1 es un número positivo. 12 menos 4 es igual a 8. Aquí por ejemplo otra, x a la 2 es igual a 16 para x igual 4. Están muy interesantes. Y aquí ya le ponemos así, continuar generando para que nos genere la última. Parece ser que terminó, se le fue, no nos generó las 20 completicas. Vamos a decirle que regenerar para poder que nos haga las cosas completicas. Vamos a ver. Ahora sí nos las hizo completas, las 20, digámosle que pues mejor, y copiamos. Entonces le ponemos ya los ejercicios para los estudiantes, ya nos queda con los ejercicios para esta clase completica. Y luego miremos uno de ellos, el 3 es, ¿será que los gatos son mamíferos? Hombre, entonces eso es verdadero. 7 por 2 es igual a 14, hombre, verdadero. R igual a 8 es un número impar, bueno, 8 es un número impar, eso es falso. 2x es igual a 10, esa no es una proposición porque hay variable, no podemos establecer valor de verdad porque no sabemos el valor de x. ¿Qué hora es? Bueno, las preguntas no son proposiciones porque las preguntas no les podemos asignar valor de verdad. Y 7 por 2 es igual a 14 y 8 es un número par. Como 7 por 2 sí es 14 y como 8 también es par, entonces ambas son verdaderas y en ese caso la conjunción de verdaderos es verdadero, que lo veremos más adelante, entonces esta va a ser verdadera. Entonces, están muy buenas. Si delimitó otro signo de dólar como se le pidió. Nos quedó bien el trabajo con ChatGPT, entonces queda un trabajo para los estudiantes para poder hacerlo. Y ya de esos 20 ejercicios, pues bueno, pues mándele la asignación a los estudiantes de una vez para que puedan ir trabajando. Entonces, bueno, le pongo aquí Fundamentos Lógica al nombre del curso. Fundamentos Lógica. Y esto es del texto de quién, de Lina Grajales. Lina Grajales. Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. La página es la 14. Entonces, página 14. Y la sección es la 1.1. La 1.1. Número de ejemplos de la sección. Bueno, pues en este caso tenemos 20. ¿Y cuánto se le asignan al estudiante para que haga? Hombre, yo creo que para ejercitar para el examen. Bueno, pues yo creo que con 5 por ahora. Entonces se le asignan 5 a cada uno. Creo que de una vez ya se le puede hacer. Control V. Y me dice que hay un error con la HTML. Bueno, yo pienso que es porque aquí está tomando la URL de los estudiantes
porque todavía no lo he actualizado en la red. Bueno, ya para esta parte de asignar los archivos también lo quiero tomar es ya no de una URL, sino de simplemente el nombre del archivo. Entonces creo que no necesitamos sino grupos, bueno, el path de donde está la lista de grupo. Sí, porque nada necesitamos la lista de grupo, fundamentos de lógica. Entonces aquí le digo propiedades, que me dé este path, le digo dame este path, home, marco, documentos, docencia, y luego groups list. Entonces aquí nos vamos acá y ya le damos es un path. Entonces está aquí, control V, y le ponemos slash groups lista de grupos, grupo estudiantes.csv, y ya este no es una URL sino un path, students path o camino. Aquí lo cambiamos a path o camino o ruta, y ya lo corremos, control V, file no found. Bueno, vamos a ver, fundamentos, lógica, ya me dice que el archivo no lo encuentra, docencia, group list. Yo creo que es porque le falta aquí el slash, sí, porque después de esa sigue el archivo. Bueno, ahora sí, control enter, y ahora sí me da la asignación para cada estudiante. Para Estefanía, entonces estos 5 esos 5, estos otros Dorado para Dorado, Londoño, Castro, Freddy, Iván. Ya esta la vamos a llamar tarea de la sección. Tarea de la sección, eso la podríamos llamar así, tarea de la sección. Entonces tarea de la sección, tarea asignada, digámosle así. Entonces vamos a ponerle aquí, es porque no se me vaya a confundir con la tarea de ejemplos que deben de leer los estudiantes del texto, el texto guía, para fomentar la lectura. Miremos a ver cómo podríamos hacer eso. Esta es tarea, vamos a ponerle aquí tarea de la sección en el cuaderno Júpiter, que es la tarea, esta es la asignación de tarea para realizar la asignación de tarea personalizada, con inteligencia artificial generativa, con la IA. Consiste en leer y completar el ejemplo. En este caso es realizar lo que hay acá, y ya la tarea 1 que debe hacer todo estudiante. Aquí vuelvo y le doy una línea y le pongo la tarea 1 original. Entonces me voy acá y me voy aquí a abrir archivo, y me voy dentro de docencia, lógica, fundamentos de la lógica, al cuaderno de enseñanza, y me voy a la tarea 1 ya original, para poder que les quede a los estudiantes la misma asignación que todo el mundo. Entonces vamos a ver aquí el que tiene que ver con tarea 1. Miremos a ver por aquí el que tiene que ver con tarea 1. Esta tarea 1, y copiamos el código para no dañar ya el que con la tarea del cuaderno,
y ya esta que es la tarea usual para todos de lectura de ejemplos, la tarea 1 de lectura de ejemplos, y esta ya sea la tarea para preparar el parcial más asignado a esta clase. Control S. Ya yo creo que ya con eso podemos aquí actualizar. Ya tenemos entonces casi toda la primera clase listica. Entonces aquí le ponemos casi toda la primera clase de lógica lista. Y ya por último y de pronto ellos quedan con la opción de que de pronto es mucho trabajo, pero entonces pueden hacer la que elijan, solo que a la hora de valorarles pues se les llama a ver cuál de todas tienen, y si no tienen pues ninguna de las tareas hechas, pues bueno, pero se le valora lo que alcance a hacer, el estudio que le permita entrenar y aprender todo esto que requerimos para lograr los objetivos en cuanto a esta materia. En cuanto a la calculadora Casio, creo que no sé si tiene conectores lógicos. Habría que preguntarle a ChatGPT, pues dime si la calculadora Casio 570 me sirve para enseñar este tema de proposiciones y conectores lógicos. Miremos a ver si eso se puede. Miremos a ver si eso sí tiene, porque no sé si la tiene. Dice que tiene una capacidad limitada en cuanto a la enseñanza de proposiciones y conectores lógicos. Aunque esta calculadora es bastante avanzada y es útil para operaciones matemáticas, algebraicas y estadísticas, no tiene funciones específicas para lógica proposicional ni conectores lógicos. Para trabajar con proposiciones y conectores lógicos se requieren herramientas que permitan evaluar expresiones lógicas. Necesitas herramientas que permitan evaluar expresiones lógicas y operaciones entre proposiciones. Entonces aquí viene una cosa que sí tiene Python y los cuadernos Jupyter, es la manera de poder evaluar expresiones lógicas. Entonces nos sirvió mucho esta revisión para ver que hay dispositivos que no tienen esa manera, no tienen la forma de evaluar expresiones lógicas, y tampoco puede visualizar tablas de verdad. La calculadora Casio no tiene una función integrada para crear y analizar tablas de verdad, lo que sí podemos hacer en cuadernos Jupyter. Entonces no se puede crear en la calculadora Casio tablas de verdad que son esenciales para comprender cómo funcionan los conectores lógicos en la lógica proposicional, para poder comprender cómo funcionan los conectores lógicos. Implementar y experimentar con conectores lógicos. La calculadora Casio no están diseñadas para trabajar con conectores lógicos como AND, OR, NOT, IMPLIES de manera directa. IMPLIES. Este IMPLIES lo vamos a dar de una vez en el vocabulario en inglés, en nuestro diseño de clase. IMPLIES. Entonces aquí vamos a poner toda la parte de inglés en el diseño de la clase, aquí. Entonces bueno, pues que tenemos not, and, or, implies, que es como de que implica, entre otros. Control S en el vocabulario en inglés asociado a esta clase. Y aquí ya miramos pues también su significado y pronunciación. Implies, que es implica, y se pronuncia implies. Veamos el diccionario para ver su pronunciación. Imply viene de imply. Aquí es implies. Implies, si se pronuncia la S. Implies es implica. Implies. Bueno, entonces así ya lo tenemos más completo. El mapa conceptual, bueno, le podemos pedir también un mapa conceptual
a él para completar este. Entonces le decimos, bueno, pues este código, control C, complétame este código, que le decimos, complétame el siguiente código para tener un mapa conceptual completo sobre mapa conceptual completo sobre proposiciones simples y compuestas proposiciones lógicas simples y compuestas y conectores lógicos lógicos. Bueno, entonces también veo que puedo agregarle a la clase la capacidad de enseñarle a los estudiantes cómo con Python pueden hacer ese proceso de evaluación de veracidad de proposiciones. Evaluación de veracidad, como lo establecí acá, cómo hacerlo acá. Entonces, cómo evaluar expresiones lógicas. Evaluar expresiones lógicas y operaciones entre proposiciones. Cómo evaluar expresiones lógicas y operaciones entre proposiciones. Entonces vamos a completarle ese código, vamos a darle el código que tenemos, pues aquí se lo ponemos control V y él ya no lo completa, para que nos quede un mapa conceptual completo y la clase nos quede mucho mejor. Entonces ahora sí, diseño mejor, ya son las bondades de ChatGPT que le ayudan a los docentes para tenerle recursos a los estudiantes más completos. Control V y miremos cómo nos queda, control Enter y miren ya como nos dice value error. Aquí nos dice no es suficiente, no es valores, bueno, no enough value to a pack expect 2, o sea como que espera 2 parámetros, value error y nos señala en h, en dot.h o en los vínculos dots.h, dat.h de L, de E, miremos a ver, aquí está, además que lo que él quiere es que no sea de D solito, sino de AE. Me imagino que debe ser para, no deben ser separados, sino juntos. D con F, entonces me imagino que quería decir era D con F, y aquí D con G, y aquí vamos a vincular el concepto D con H, y el concepto C con I, y B con J, y con C con J, y volvemos a correr y aquí ya nos muestra el mapa. Entonces miremos a ver si tiene sentido. Los elementos de la lógica: proposiciones simples, proposiciones compuestas. En las simples, ejemplos de proposiciones. Ahora, en las proposiciones compuestas van los conectores lógicos, las tablas de verdad, ahí sí van asociadas las tablas de verdad. Y en los conectores lógicos están el AND, el OR y el NOT y el implies. Claro que también falta el bicondicional, pero el bicondicional es la conjunción de dos implies. Recordemos la pronunciación de este, que siempre se me olvida. Implies. Bueno, entonces así ya tenemos el mapa conceptual bien ubicadito. Y ahora agregarle al tema el que cómo evaluar proposiciones lógicas con Python. Entonces aquí le vamos a pedir de que necesitamos el tema de evaluar
expresiones lógicas y operaciones entre proposiciones con Python. Entonces, dime cómo evaluar, cómo, control V, evaluar expresiones lógicas y operaciones entre proposiciones con Python. Es así, con Python, en Cuadernos Júpiter. Bueno, entonces que nos dé esa, y mostramos lo de la calculadora, que nos ayudó a ver que al buscar las limitaciones de Casio, ver las bondades de los cuadernos Júpiter. Entonces ahora sí, él nos muestra toda esta parte bastante grandecita para aprender con Python cómo podemos para evaluar expresiones algebraicas. Aquí le voy a poner el título. Esto es aquí es cómo entonces aquí volvemos a aquí lo que le estaba preguntando a él, que era sobre cómo evaluar expresiones. Aquí lo vamos a poner aquí. Esta es aquí, control V, evaluar expresiones lógicas y operaciones entre proposiciones con Python en Cuadernos Júpiter. Entonces nos dice que para evaluar expresiones lógicas y operaciones entre proposiciones con Python dentro de Cuadernos Júpiter puedes usar la biblioteca SymPy, que es una biblioteca de matemáticas simbólicas en Python. Aquí te muestro cómo puedes hacerlo. Pues cortamos y le decimos instalar primero SymPy. Entonces con PIP install SymPy. Pues ahí nos muestra esa lo primero que debemos de hacer. Luego, importar SymPy y configurar el entorno. Entonces, import SymPy as SP es una manera. Luego, definir las variables. Entonces, PQR con la función symbols y evaluada en esta cadena de caracteres formada por las letras que van a representar las proposiciones separadas con espacio. Luego, definir operaciones lógicas. Puedes usar operaciones lógicas de SymPy para definir y evaluar expresiones lógicas. Los operadores lógicos con SymPy son el ampersand para el AND, la barra vertical para el OR, el NOT es con la verbulilla, y el implies es con el doble paréntesis angulado de signo de mayor. Entonces ese es el implies en SymPy. Mira qué tan bonito, eso no me lo sabía utilizar así. Y aquí nos muestra el ejemplo. Aquí nos muestra. Y ya pues esta vez, ya en el próximo video se los hago esta parte para no alargarlo más, de cómo utilizar pues SymPy para esto, que miren cómo nos hace crecer mucho en lógica, el diseñar bien las clases para los estudiantes, siempre crear. Y aquí me falta como ponerles, bueno, lo que sirvió el comparar de que efectivamente la calculadora Casio no tiene cómo evaluar expresiones lógicas. Entonces aquí presentamos esa partecita, la calculadora Casio, y lo ponemos también en el diseño del cuaderno, porque nosotros enseñar tecnología es mostrar que unas son muy buenas o qué potencialidades tiene y qué limitaciones pueden tener también. Entonces aquí en calculadora 570 le ponemos eso, que tiene capacidades limitadas en cuanto a enseñanza de proposiciones y conectores, etcétera. Control S y aquí control enter, y ya actualizamos en la red, y le agradecemos mucho.